creo que si hiciéramos una encuesta sobre el pasaje más conocido del Evangelio de Juan, yo creo que en primer lugar estaría la charla con Nicodemo. ¿Quién no conoce Juan 3:16? ¿Acaso no es el versículo por excelencia, no? En el contexto de la charla con Nicodemo. Entonces hoy vamos a estar hablando sobre el nuevo nacimiento. El título de mensaje es una pregunta, está aquí en la pantalla. ¿Has nacido de nuevo? El texto será del 3 al 7, ya que la semana pasada empezamos con versículos 1 y 2 en el contexto de personas que supuestamente creyeron en Jesús al ver las señales, pero no tenían fe verdadera. ¿Okay? Nicodemo es un ejemplo de un hombre que tenía cierto tipo de fe, pero no había nacido de nuevo. Ok, vamos a abrir la Biblia, Juan 3, versículo 3, y leeremos hasta el 7. De nuevo, un pasaje súper conocido. Y de nuevo, si alguien después del culto quisiera compartir conmigo lo que sea sobre el texto, pues yo encantado. Siempre disfruto, ¿no? Aprendiendo también de los hermanos. Aleluya. Juan 3, del 3 al 7. La pregunta de hoy es, ¿has nacido de nuevo? Juan 3, del 3 al 7. Bueno, voy a leer del 1 al 2 también para meternos en el contexto. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, ¿okay? No Nicolás, Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que significa maestro, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Y esto entrelaza nuestro texto con la semana pasada. Finales de Juan 2, la gente ve señales y piensa que Jesús es alguien grande. Nicodemo forma parte de este grupo. Él es como una personificación de este grupo más grande. Ahora, nuestro texto, versículo 3 en adelante. Jesús respondió y dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, lo que todos diríamos, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del espíritu, ahora le está explicando la metáfora, agua, espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Chloe y Mía también tienen memorizado este versículo en inglés y cuando salimos a pasear vamos evangelizando porque las dos niñas van gritando los cuatro vientos en inglés, es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer. Tengo un vídeo en mi móvil si alguien quiere ver el vídeo y van evangelizando a las chicas, levantando las voces, pegando voces, hay que nacer de nuevo. Así que vamos a estudiar este texto hoy. Una pequeña introducción. Ok, estamos en Juan 3, esto significa que estamos dentro de este contexto de Juan 2, 3 y 4. Jesús hace nuevas todas las cosas. La palabra, el adjetivo nuevo es clave para entender esta sección. Hemos visto que Cristo ofrece vino nuevo, vino mesiánico, ya no el agua estancada del judaísmo. Luego vimos también en el capítulo 2 que Cristo es el nuevo templo. Okay, tenemos el templo que era un tipo de Cristo, el verdadero templo. Y hoy también vamos a ver que Cristo ofrece nuevo nacimiento. La palabra clave en estos capítulos es nuevo. Estamos varias semanas estudiando esta conversación. Ok, la semana pasada yo os comenté 3 datos de interés sobre Nicodemo que voy a repetir rápidamente antes de empezar hoy. En primer lugar, Nicodemo aparece en un contexto de fe deficiente. Es decir, hay personas a finales del capítulo 2 que ven señales y piensan que Jesús es grande, pero no son personas salvadas. Están impresionados ante Jesús y sus milagros y su ministerio, pero no son nacidos de nuevo. Nicodemo es una persona que pertenece a aquel grupo. Entonces Nicodemo, primer dato de interés, aparece en un contexto de fe deficiente, fe no salvadora, fe defectuosa. ¿Okay? Primer dato de interés. Dato número 2, según el Evangelio de Juan, noche es símbolo de incredulidad, oscuridad, pecado, y no es ninguna sorpresa que Nicodemo aparezca de noche. Se acerca de noche, según los comentaristas creen que se acerca de noche por temor. No quería que nadie le viera. Y de nuevo, cuando la noche en Juan se asocia con tinieblas, oscuridad, pecado, incredulidad, lo que Juan está haciendo a nivel metafórico aquí es resaltar la condición no creyente de Nicodemo.
Así que en primer lugar tenemos Nicodemo en un contexto de fe defectuosa. Número 2 viene de noche, se acerca de noche porque no quiere que nadie le vea. Y número 3, tercer dato significativo que resalté la semana pasada, Nicodemo no tiene una imagen bíblica de Cristo, no tiene una imagen neotestamentaria, no tiene una imagen juanina de Cristo. Porque el problema con Nicodemo es que se acerca a Jesús, dirigiéndose a Jesús, llamándole, y Juan Fran, ¿qué significa rabí? Maestro. ¿Y cuál es el problema con decir que es un maestro? Es un maestro, no sé decir, pero es muchísimo más que un maestro. Es como decir, ¿es Jesucristo un hombre? Sí, pero es mucho más que un hombre. Comparad, ¿no?, lo que dice Nicodemo, rabí, maestro, con la declaración de Tomás en Juan 20:28, ¿no? Señor mío y Dios mío. 3 datos que resalté la semana pasada. Número 1, contexto es fe inadecuada, fe no salvadora. Número 2, se acerca de noche. Número 3, no tiene una visión correcta, no tiene una visión bíblica de quién es Jesús. Vale, con esto empezamos y tenemos 3 puntos en la pantalla, todos empezando por el verbo nacer. Número 1, nacer de nuevo. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esta expresión enigmática? Número 2, más importante en cuanto al trasfondo antiguo testamentario, ¿qué quiere decir esta expresión agua y espíritu? Y aquí los protestantes entramos en conflicto directo con el Vaticano, porque la Iglesia Católica en su catecismo enseña que el agua que nos salva es el agua bautismal. Ellos enseñan regeneración bautismal, pero bueno, no voy a adelantar todavía. Y número 3, nacer de carne, okay, versículos 6 al 7. Nacer de nuevo, versículo 3, nacer de agua de espíritu, versículos 4 al 5. Y número 3, para acabar, nacer de carne. El tercer punto será bastante breve. Bien, empezamos con el versículo 3. Primer punto en esta mañana, nacer de nuevo. Leo el versículo 3. Jesús respondió y le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ahí está la metáfora, nacer de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Okay. Nicodemo ve un rabí, ve un maestro, ve un hombre, un judío, predicador itinerante, treintañero, Galileo, ve a un hombre, ve a un profesor de teología, ve a un predicador. Y sin embargo, no está interpretando correctamente la realidad. Jesús le responde a Nicodemo diciéndole que no ve. Nicodemo no ve nada. Nicodemo está ciego. Nicodemo no está viendo el poder del reino de Dios. ¿Ves? Nicodemo se acerca a Jesús con un juicio humano fundamentado en su lógica, en su raciocinio. Emite un juicio llamando a Jesús rabí, maestro, pensando que Jesús está bajo su dominio. Yo entiendo quién es Jesús, es un maestro, es un rabí. Y Jesús dice, Nicodemo, no ves nada, no ves absolutamente nada, no ves el poder del reino de Dios. No puedes ver el reino si no has nacido de nuevo. Amados, aquí está el reino de Dios en persona, Jesucristo, la personificación del reino, está charlando con Nicodemo y Nicodemo no ve el reino de Dios. Ve un rabí, ve un maestro, y cuando Jesús oye estas palabras, rabí, maestro, dice Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver quién soy, no puedes ver el reino, el poder del reino a través de mí. Cristo es el reino de Dios en persona. Nicodemo estaba interpretando a Jesús en términos carnales. Le ve como un predicador, exactamente eso. Pero Pablo nos dice en 2 Corintios 5:16 que ya no conocemos a Cristo según la carne. Para nosotros Jesucristo no es un profesor, no es un mero maestro, no es un simple hombre religioso. Él es Dios. Él es Dios sobre todo. Y nosotros no nos acercamos a Jesús con una actitud crítica, analizando a Cristo como si fuera un objeto de estudio. No, nosotros nos sometemos a Cristo y nos acercamos a Cristo, nos postramos en el polvo y contemplamos a Cristo desde abajo y no desde arriba. El problema es que el hombre natural interpreta a Jesús desde arriba. El hombre se acerca a Jesús, viendo a Jesús pensando, yo entiendo a este hombre, es un predicador, un maestro, yo interpreto a Jesús. Pero en realidad cuando has nacido de nuevo, tú en vez de juzgar a Jesús desde tu altura humana, te sometes a Cristo y desde el polvo contemplas a Cristo como tu Dios. Y estás en una relación religiosa con el Señor, una relación de adoración al Señor.
Entonces Nicodemo piensa que está viendo, pero no ve absolutamente nada. Tú no eres salvo por ver a Jesús según la carne. Piensa en Judas Iscariote. Él estuvo 3 años y medio con Jesucristo en persona, escuchando sus predicaciones, viendo sus milagros. Y Judas Iscariote, ¿dónde está ahora mismo? Está en el infierno, hijo de perdición. O sea, no eres salvo por ver milagros, no eres salvo por ser sanado, no eres salvo por ver proezas de Dios. Tenemos que tener cuidado. La salvación no está en los milagros externos. Lo que hace falta es una obra de regeneración interior. Judas Iscariote no recibió a Cristo como Dios, como Señor de su vida. Nicodemo en Juan 3 tampoco ha recibido a Cristo como Señor, como Dios de su vida. Ve milagros. Wow. Recibe doctrina de Cristo, pero sin el Espíritu Santo no podemos interpretar correctamente los milagros del Señor, ni tampoco la doctrina del Señor. De hecho, Juan redacta este evangelio que estamos estudiando, según la declaración de propósito, Juan 20, versículos 30 al 31, él dice que Jesús hizo muchas señales para enseñarnos de que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos fe y vida eterna en su nombre. Entonces tú y yo necesitamos interpretar la enseñanza de Jesús y los milagros de Jesús no a partir de nuestra razón humana, no analizando a Cristo como jueces. No. Nosotros somos enseñados por el Espíritu Santo y el Espíritu nos convierte en adeptos, no jueces de Cristo. En cuanto a tu lectura bíblica, ¿cómo lees tú la Biblia? ¿Lees la Biblia como un juez o como un discípulo, como un adepto? El juez lee la Biblia diciendo, bueno, esta parte no me gusta, este versículo, bueno, no se aplican a mí y no quiero nada que ver con Mateo capítulo 10. Pero el discípulo, el que tiene el Espíritu Santo, dice amén, amén, amén a todo el consejo de Dios. El hombre natural es un juez de Cristo. El hombre regenerado es un súbdito de Jesucristo. ¿Quién eres tú? ¿Un súbdito o un juez del Salvador Jesucristo? Y si eres salvo, entenderás que Él es Dios, Él es Rey, Él es Señor, no es un simple maestro. Y dirás las palabras de Pedro, que cité la semana pasada: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y luego en Juan 6:69, siguiente versículo, dice Pedro: nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Ves? Pedro ve algo que Nicodemo no puede entender, no puede captar. Porque Pedro ha sido regenerado por el Espíritu de Dios. Entonces, cuando yo predico a Jesús aquí en este culto, en esta iglesia, los hermanos que habéis nacido de nuevo, estáis gozándoos, estáis contentos, estáis dando gracias a Dios por nutriros a partir de la predicación de Cristo. Pero los incrédulos entre nosotros, los que no habéis nacido de nuevo, estáis aburridos. O sea, es tedioso estar aquí escuchando hablar tanto de Jesús, su evangelio, sus obras. Entonces, ¿cuál es la relación de tu corazón hacia el Señor Jesucristo? Si no has nacido de nuevo, tarde o temprano te apartarás del pueblo del Señor, como Demas, como Judas Iscariote. Pero si como Pedro, has nacido de nuevo, no podrás apartarte del Señor. Y aunque pierdas a todos tus seguidores y todos se vuelvan en contra tuya, te aferrarás al Señor Jesucristo, porque Él es tu todo. Amados, habéis nacido de nuevo, sois de Cristo, tenéis ojos para ver, o estáis juzgando a Cristo según juicios humanos. Pues Cristo es Dios, Cristo es Rey. Ahora, Nicodemo, pensándolo bien, este hombre es perfecto, ¿no? Para recibir a un hombre como Nicodemo en la membresía de la iglesia, diríamos que este hombre lo tiene todo. Tenemos un varón, ¿no? Adinerado, ¿verdad? Con conocimiento de la palabra de Dios. Un hombre respetuoso. Un hombre ciertamente con valores éticos afines a los nuestros. Él era fariseo. Esto significa que tenía muchas convicciones éticas parecidas a los nuestros. No era un progresista al estilo saduceo. Nicodemo realmente lo tenía todo. Era el miembro de iglesia perfecto. No daba dolores de cabeza. No era una persona problemática. Nicodemo sería el creyente modelo para muchas iglesias evangélicas. Él encima cree que Jesús es un rabí, un maestro, un hombre digno de ser respetado. Pero ¿cuál es el problema con Nicodemo? No ha nacido de nuevo. No cree en Jesucristo. Amados,
creer en los milagros de Jesús no te salva. Creer que Jesús existió históricamente no te salva. Lo que te salva es estar en esta relación religiosa con Cristo. Él es tu Dios, Él es tu Señor, Él es tu Salvador. Y en tu relación con Él hay adoración. Nicodemo, humanamente hablando, lo tiene todo. Es el hombre perfecto, pero no tiene lo más importante. Es como una versión más mayor del joven rico. No, el joven rico se acerca a Jesús, súper respetuoso. Encima, no, se arrodilla delante de Jesús, preocupado por la vida eterna. Tiene pasta, tiene cultura. Si tú fueras un hombre o una mujer, una madre, y tu hija no es soltera y no tiene pretendientes, y de repente aparece el joven rico en tu sinagoga el día de reposo, ¡wow! ¡Aleluya! Yo quiero que mi hija se case con este joven rico. O sea, lo tiene todo, ¿no? Inquietud religiosa, dinero, cultura, un hombre con poder, influencia social. Es el yerno perfecto, pero no tiene a Jesucristo. No cree en Jesucristo. No ha nacido de nuevo. ¿Y por qué cito estos ejemplos de Nicodemo y del joven rico? Porque aquí en esta iglesia local, los simpatizantes no sois salvos. Los simpatizantes no vais al cielo. Estáis bajo la ira de Dios. No irás al cielo por juntarte con el pueblo evangélico una vez a la semana. No irás al cielo porque, bueno, por creer que los evangélicos son buena gente, cercanos y majos. No, hermanos. Tiene que haber una relación directa de comunión con Cristo. Sumisión al Señor. Hay millones de personas que murieron recibiendo la condenación eterna, que habían estado toda la vida en la iglesia visible. Cito unas palabras de Martin Lloyd-Jones en este sentido. Pregunta Martin Lloyd-Jones: la cruz nos dice que el hombre que se ha forzado en vivir una buena vida, como Nicodemo, ha intentado ser religioso y orar, se encuentra en la misma situación que otro hombre que jamás ha orado, que jamás se ha acercado a una iglesia y que solo ha vivido para el pecado y el mal, el vicio y la lujuria. ¿Dice la cruz que estos dos hombres se encuentran en la misma situación de perdición? Sí, eso es justamente lo que dice la cruz de Cristo. Nicodemo lo tiene todo, el hombre perfecto, el varón de varones, pero un heredero del infierno. Claro, más adelante creemos que según la historia de la iglesia que llegó a convertirse, ¿no? Pero Nicodemo en Juan 3 es un heredero de condenación. El joven rico lo tiene todo, pero es heredero de condenación. Los simpatizantes aquí en General Luque sois herederos de condenación. No vais al cielo por tener buenas relaciones con la comunidad evangélica. Así que la pregunta clave que nos tenemos que hacer en este primer punto de mensaje es si estamos en una relación de adoración con Cristo. Si Él es Señor, si Él es Dios, si Él es Rey de nuestras vidas, si estamos rendidos al Salvador, no iremos al cielo por ser simpatizantes. Hace falta creer en Cristo. Hace falta colocar fe en Él y tenemos que dejar de analizar a Cristo y a su pueblo desde el ángulo científico. Lo que tenemos que hacer ahora es entregarnos en confianza al Salvador y regocijarnos con su pueblo. ¿Sois pues nuevas criaturas? ¿Habéis nacido de nuevo? ¿Creéis que Jesús es un simple hombre maestro? ¿O creéis que Jesucristo es vuestra única esperanza en vida y en muerte? ¿Creéis que Jesucristo en el día final salvará a todos aquellos que han confiado en esa sangre hermosa derramada en la cruz? Oh, que Dios nos conceda una congregación repleta de personas nacidas de nuevo por el poder del Espíritu Santo de Dios. Acordaos de que los simpatizantes no entrarán en el reino de Dios. Hay que nacer de nuevo. Ok, amados. Pasamos ahora al punto más sustancioso del mensaje, y aquí vamos a tener que volver al Antiguo Testamento. Nicodemo está confundido. Jesús le dice que tiene que nacer de nuevo. Y yo me acuerdo la primera vez en Irlanda del Norte, hace un montón de años, cuando enseñé escuela dominical por primera vez. Y en el transcurso de aquel primer año, estuve estudiando este texto con los niños en aquel momento, a partir de 8 años en adelante, y lancé la pregunta a los chicos en aquel entonces: si yo os dijera que tenéis que nacer de nuevo, ¿qué pensaríais? Y una niña de 8 años dijo exactamente lo que dijo Nicodemo.
Ella me dijo, pero ¿cómo puedo volver a meterme, no? En la barriguita de mi madre. O sea, es perfectamente lógica la reacción de Nicodemo. Así que pasamos ahora al segundo punto. Vamos a leer versículos 4 al 5. Y Jesús le va a dar pistas en cuanto a cómo interpretar esta metáfora. Vamos a ver que es, una vez más, una metáfora antiguo testamentaria. Ok, Juan 3, del 4 al 5. Nicodemo le dice, pues ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso Juan, Frank, Gustavo, Benjamín, Nicolás, pueden acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Está interpretando a Jesús literalmente. Y Jesús ahora da la respuesta. Le está dando unas pistas aquí interpretativas. De cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu, son dos elementos ahora nuevos, que no estaban en la declaración inicial, ahora le está ayudando a interpretar la metáfora. El que no naciere de agua del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Okay. Nicodemo está confundido y cree que todos aquí estaríamos confundidos si no supiéramos cómo interpretar la metáfora del Señor. Él está en tinieblas. No entiende los milagros de Jesús, porque no ve a Jesús como hijo de Dios, le ve como maestro, no ha interpretado correctamente los milagros y tampoco interpreta correctamente la doctrina del Señor, porque el Señor le habla sobre nuevo nacimiento y no es capaz de interpretar sus palabras. Aquí hace falta, hermanos, la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu es clave. Y si tú entiendes esta metáfora que estamos estudiando hoy, es gracias a la iluminación del Espíritu Santo en ti. Porque si no tuvieras el Espíritu Santo, estarías pensando como Nicodemo, este Jesús está loco, está colgado. ¿Qué está enseñando aquí en Juan capítulo 3? Hay un peligro, pues, amados, a la hora de interpretar a Jesús literalmente. Por ejemplo, vimos hace 2 semanas en la iglesia, os prediqué sobre el templo y Jesús dice, y vamos a ver el problema con una interpretación literal, Jesús dice, destruid este templo y en 3 días yo le levantaré. Y las personas ahí que lo interpretaban literalmente, está fatal de la cabeza, ¿no? Estuvimos 46 años edificando el templo y este dice, voy a levantar el templo en 3 días. Ah, hermanos, pero tú y yo tenemos la interpretación del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos enseña cómo interpretar el dicho de Jesús. Y cuando Jesús hablaba de su templo, del templo aquel, ¿de qué templo estaba hablando? Ok, su cuerpo. ¿Cómo sabéis que estaba hablando de su cuerpo? Sí, se levantó el tercer día, pero en una respuesta más sencilla. La Biblia te lo dice. Juan 2:21. Él hablaba del templo de su cuerpo. O sea, el Espíritu Santo inspira las palabras de Juan y Juan nos da la interpretación autoritativa del dicho de Jesús. Así que yo interpreto las palabras de Jesús correctamente porque tengo la interpretación del Espíritu Santo. Tenemos que tener cuidado con interpretaciones literales. Más adelante, capítulo 4, cuando estudiemos el pasaje de la mujer samaritana, Jesús le dice a la samaritana en el versículo 14, capítulo 4, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Y la mujer responde diciendo, Señor, dame esa agua. El problema es que la dama está pensando en términos literales. Cristo no está hablando literalmente de una botella de agua. Cristo está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el agua. ¿Y cómo podemos saber esto? Porque Juan nos lo dice textualmente. Luego, un ejemplo final, ¿no? El ejemplo del templo, el ejemplo del agua. Número 6, Juan capítulo 6, Jesús dice, yo soy el pan que da vida al mundo. Y luego los hay presentes decían, Señor, danos ese pan para que no volvamos a tener hambre. Claro, una vez más, Jesús está hablando metafóricamente, simbólicamente, figurativamente. Jesús no estaba ofreciendo pan real. Estaba diciendo, yo soy el pan. Y con todo esto, ¿no? Teniéndolo en cuenta, espero no caerle mal a nadie, ¿no? Pero Juan también es el autor de Apocalipsis. Y cuando tú y yo estudiamos el Evangelio de Juan, su naturaleza simbólica, muchas veces hay que tener cuidado con una lectura literal de Juan. Cuando entramos en Apocalipsis y tenemos el famoso, ¿no? La famosa marca de la bestia, cada vez, ¿no? Desde mi conversión en adelante, no pasan 6 meses sin que saquen una nueva interpretación de la marca de la bestia. Si es el COVID, si es la vacuna, si es un microchip de Bill Gates, cada 6 meses una nueva interpretación de un pasaje ultra simbólico. Juan nos está hablando en términos
simbólicos, pero la gente hace como la mujer samaritana, como los discípulos en Juan 6, como aquellos judíos de Juan 2 que interpretaban el templo literalmente. Hay que interpretar la palabra de Dios en su contexto y entender que Jesús habla también simbólicamente. Por ejemplo, si yo cito las palabras de Jesús y digo, yo soy la vid verdadera. Si tú interpretas esta declaración literalmente, estás mal de la cabeza. Hemos leído hoy en el Salmo 52, somos olivos verdes. Cuando la Biblia dice que somos olivos verdes, ¿está diciendo que en carne es un árbol? Está hablando metafóricamente, está hablando simbólicamente. Y de la misma forma aquí con Nicodemo. El problema con Nicodemo es que interpreta a Jesús literalmente. Vuelvo al ejemplo de esta niña de 8 años que estuvo en la escuela dominical en Irlanda del Norte. Ella interpretó mi frase literalmente. Tienes que nacer de nuevo. Ok, tengo que meterme en la barriguita de mi mami. No. Nicodemo, no me malinterpretes. Interpreta lo que estoy diciendo a la luz de la palabra. Y ahora nos da 2 pistas que son clave para la interpretación de este mensaje hoy: agua y espíritu. Ok. Antes de ofreceros la explicación antiguo testamentaria de esta metáfora, os voy a enseñar rápidamente qué enseña la Iglesia Católica al respecto, ya que muchos de vosotros, vivimos en un contexto todavía muy influenciado por el Vaticano. Este texto que tenemos delante de nosotros, hay que nacer del agua del Espíritu, es utilizado por Oma para defender la idea de la regeneración bautismal. ¿Qué quiere decir regeneración bautismal? Esta dogma enseña que el niño, al ser bautizado, literalmente nace de nuevo en las aguas. Las aguas tienen un poder sacramental y al ser aplicado al niño, las aguas sacramentales con la bendición del sacerdote en cuestión, el niño literalmente experimenta nuevo nacimiento y es librado del pecado original. Por eso es tan importante, según los católicos, bautizar a los niños nacidos para que sean salvados. La Iglesia Católica interpreta esta enseñanza de Jesús de manera literal, diciendo que el agua puede hacer que nazcamos de nuevo. Pero, amados, es absurdo interpretar Juan 3 como una alusión al bautismo cristiano. Porque vamos a ver, Cristo dio el mandato de bautizar en el nombre del Dios Trinitario en la Gran Comisión justo antes de su ascensión. ¿Os acordáis? Mateo 28, versículos 19, dice Jesús bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y luego ascendió. Ahora, Jesús habló con Nicodemo antes de la ascensión o después de la ascensión. Bastante, a lo mejor 3 años antes. Entonces, en los días de Nicodemo, cuando Jesús está hablando con Nicodemo, el bautismo cristiano, el bautismo trinitario no existía. Tardaría 3 años en ser instituido. Así que históricamente hablando, es imposible que Jesús esté aludiendo al bautismo cristiano, porque Jesús en el pasaje reprocha a Nicodemo por no entender sus palabras. Si yo hablo con María Ángeles acerca de un suceso que va a darse en 3 años y la hermana no tiene ni idea sobre este suceso, yo no puedo luego recriminar a la hermana por su ignorancia, porque la hermana no es Dios, no vive en el futuro. Entonces Jesús está explicando algo que Nicodemo tendría que haber entendido. Y con estos 2 vocablos, agua y espíritu, Jesús le está llevando a Nicodemo, un maestro de la Escritura, le está llevando a pensar en el único pasaje de todo el Antiguo Testamento donde encontramos agua, espíritu y también la metáfora de nacimiento. Ahora, esta pregunta es bastante difícil, pero yo no sé si alguien en la iglesia, Paco ya tiene su premio, así que tú no puedes contestar la pregunta. ¿Alguien sabría decirme en esta mañana dónde se encuentra el único pasaje en el Antiguo Testamento donde salen en el mismo texto agua y espíritu y justo después nacimiento? Muy bien. Ezequiel 36. Wow, hermana, gloria a Dios. Otro iPad para Doris. Amén, aleluya. Ezequiel 36. Cuando volvemos ahí, agua, espíritu y en el siguiente capítulo 37 a principios, tenemos la visión del nacimiento
de ese valle de huesos secos y muertos. Agua, espíritu, luego nacimiento. Estamos en un solo pasaje. Así que voy a leeros Ezequiel 36. Y Nicodemo, siendo un maestro de Israel, tendría que haber conocido este pasaje, que es uno de los pasajes más importantes del Antiguo Pacto. Dice Ezequiel 36, 25. Dios está hablando: esparciré sobre vosotros agua limpia. Seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Os daré corazón de carne. Entonces, según la promesa del nuevo pacto aquí enunciado, Dios dice que Él va a limpiar a su pueblo con agua, quitando todo pecado. Así que, en efecto, según la enseñanza del Nuevo Testamento, el Espíritu Santo aplica la sangre de Cristo a los escogidos, al pueblo de Dios, y quita todo pecado. Es decir, el agua no es agua literal como en el sentido católico. El agua es una metáfora para hablar del Espíritu Santo. En múltiples textos antiguos testamentarios, el Espíritu Santo es sinónimo de agua. Y es por esta razón en el Evangelio de Juan que agua es sinónimo del Espíritu, porque Juan es un estudiante del Antiguo Testamento. Agua y espíritu son sinónimos. El agua es metafórica, no es literal. Y en ese sentido nos distanciamos de la interpretación del Vaticano en cuanto al pasaje. Y luego, después de Ezequiel 36, entramos acto seguido en Ezequiel 37, en aquel vídeo que Trini compartió el otro día por el grupo, donde vemos cómo Dios envía el Espíritu y todos aquellos huesos secos y muertos vuelven a vivir. Entonces Jesús le dice a un maestro, un teólogo, un fariseo, un miembro del Sanedrín, le dice: agua, espíritu, nuevo nacimiento. En la cabeza de Nicodemo tiene que soltar una voz diciendo: Ezequiel, 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 no Ezequiel 36, porque en aquel entonces Ezequiel no estaba dividido en capítulos, pero él tendría que haber pensado que Jesús estaba aludiendo a aquel texto. Entonces lo que tú y yo tenemos aquí, hermanos, según Ezequiel, es una promesa de resurrección, de regeneración, de nuevo nacimiento por el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Os acordáis? No, Ezequiel, Dios le dice: ¿pueden vivir estos huesos? Y Ezequiel dice: Señor, tú lo sabes. Ezequiel se pone a predicar la palabra y luego dice el texto que Dios envió el Espíritu, ¿verdad?, de los cielos, y el Espíritu entró en los huesos secos, dando vida. Y esto es exactamente lo que acontece en el nuevo nacimiento. Aquí tenéis un Ezequiel, un hombre débil, ¿verdad? Un hombre que no puede realmente hacer muchas cosas, ¿no? Tengo dolores en todo el cuerpo y apenas tengo 36 años. Yo no sirvo para mucho. Pero hoy, por el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, me pongo delante de la iglesia, predico la palabra, profetizo la palabra de Dios. Mi esperanza no reside en mi explicación del texto. Mi esperanza reside en el descenso del Espíritu Santo del Señor. Y si a Él le place, a través de la proclamación de la palabra de Dios, se da el nuevo nacimiento. Dios permite que huesos secos y muertos resuciten por su bendito poder. Nuevo nacimiento. El Espíritu Santo usa las palabras de Cristo para dar vida. Y Jesús le da otra pista en el versículo 8 de Juan 3, diciendo: el viento sopla de donde quiere. Está pensando en Ezequiel 37. 4 pistas. Porque Nicodemo era un poco lentito, ¿no? Nicodemo: agua, espíritu, nuevo nacimiento, viento soplando libremente. Ezequiel, Cristo está diciendo: por medio de mi ministerio, yo no doy nacimiento biológico, físico, pero sí concedo nuevo nacimiento espiritual. Y todos vosotros que estáis aquí, queridos hermanos, habéis nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo, no por vuestro bautismo. No, que nadie crea esa mentira, no, romana. Sois salvos por el poder del Espíritu Santo, no por las aguas del bautismo. Hay muchas personas que han pasado por las aguas del bautismo que son, bueno, según la palabra, perros
y cerdos, unos desgraciados que nunca han dado un solo fruto de verdadera conversión. Y lo siento mucho decir las cosas de esta manera, pero estas personas solamente se han mojado. Se han mojado nada más. No ha habido una obra de gracia en sus corazones. Pero las personas que han sido regeneradas por el Espíritu Santo, pues se bautizan, pasando por las aguas, dando gloria a Dios. Así que, amado, si tú estás aquí en esta mañana, salvado, entiende bien que es por el poder del Espíritu Santo. El agua celestial fue derramada ampliamente y generosamente en tu corazón. Y ahora amas a Cristo. Ahora amas a su pueblo. Ahora amas su palabra. Ahora te duele enterarte de lo que está pasando con tus hermanos en Afganistán. Porque eres una nueva criatura. Has nacido de nuevo. Eres de Dios. Eres de arriba. El nuevo nacimiento es un nacimiento de arriba. Y ahora, amados, un punto doctrinal que habría que aclarar también en este segundo punto. ¿Cuál es la relación entonces entre el nuevo nacimiento y la fe? ¿Qué sucede primero? ¿Nuevo nacimiento o fe? Porque Jesús aquí habla de entrar en el reino de Dios después de nacer de nuevo. Yo prediqué un mensaje completo sobre este tema en la iglesia cuando expuse 1 de Juan 5:1 y simplemente voy a hacer un comentario que hice en aquel sermón para aclarar la relación entre nuevo nacimiento y fe. Nuevo nacimiento y fe. Voy a empezar con una cita de Wayne Grudem. Dice el hermano Grudem aquí. Jesús dice que entramos en el reino de Dios cuando nos convertimos en creyentes en la conversión. Hasta ahí todos estamos de acuerdo. ¿Cómo entro yo en el reino de Dios? Por medio de mi fe en Jesucristo. Hasta aquí todo bien. Pero en nuestro texto, Juan 3, Jesús dice que antes de que podamos entrar en el reino, es decir, antes de que podamos tener fe, necesitamos nacer de nuevo. Nuestra incapacidad para acercarnos a Cristo por cuenta propia, sin una obra inicial de Dios en nosotros, también enfatiza Jesús cuando dice, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, porque Doris se acercó al Señor, porque Dios atrajo, Dios sedujo a Doris. Y de nuevo, nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Este acto de regeneración, este acto interno de regeneración, se describe hermosamente cuando Lucas dice de Lidia, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Primero pues, Dios le abre el corazón y después Lidia puede prestar atención a la predicación de Pablo y responder con fe. Consiguientemente, Jesús en nuestro texto dice que para entrar en el reino hace falta nacer de nuevo. Para tener fe necesitamos nacer de nuevo. Es la obra soberana de Dios. Porque nuestra capacidad natural, nadie puede abrazar a Dios. Porque todos odiamos a Dios por naturaleza. Los mayores odian a Dios, los jóvenes odian a Dios. Todos están en contra de su hermosa santidad. Y también 1 Juan 5:1, traducido literalmente desde el griego, dice lo siguiente. Todo aquel que confiando, presente y continuo, confiando que Jesús es el Cristo, ha nacido de Dios. Presente perfecto. Entonces, ¿qué sucede primero? ¿Presente perfecto o presente continuo? Presente perfecto. Así que el que ha nacido de Dios, el que ha nacido de nuevo, el que ha sido regenerado, los huesos que se han revivido, luego colocan fe en el Señor Jesucristo, porque la fe es obra del Espíritu Santo en nosotros, no está en nosotros por naturaleza. Entonces, ¿cómo puedes tú saber en esta mañana si has nacido de nuevo? Pastor, ¿seré yo nacido de nuevo? ¿Habré yo realmente sido salvado por Dios? Lo sabrás porque tienes fe en Jesucristo. No confías en ti mismo, no estás pensando en esta mañana, bueno, al morir voy a decirle a Dios que tengo que entrar en el cielo porque he ayunado mucho, he orado mucho, he asistido a muchos cultos, he estado en una iglesia con predicación expositiva, porque X, porque Y. No, tú has dejado de creer en ti mismo, has dejado de justificarte por obras y tú dentro de ti mismo dices,
yo entraré en el cielo, porque Jesucristo, el bendito Cordero de Dios, derramó de su inmaculada, intachable sangre en el Calvario por toda mi maldad. Soy salvo gracias a Cristo, exclusivamente Cristo, solus Christus. Ahí está la señal de que has nacido de nuevo. Ya no te fías de ti mismo, ya no confías en ti mismo, depositas toda tu confianza en el Señor. Y a partir de aquel momento en adelante, habrá fruto en tu vida. Porque Ezequiel también dice, el texto que la hermana citó, Ezequiel 36, después de decir que mi espíritu, ¿no? Yo os daré nuevo espíritu a través del agua que derramaré sobre vosotros, dice el versículo 27, después del nuevo corazón, y haré que andéis en mis estatutos, que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Veis aquí el orden? No es un mensaje católico. El mensaje de la Biblia no es, yo hago buenas obras y Dios me da un nuevo corazón. No, incorrecto. No es hacer buenas obras para alcanzar salvación. El mensaje de Ezequiel es, yo te doy un nuevo corazón, yo te regenero, yo te levanto de la muerte y luego tú harás buenas obras. Y digo esto porque nuestro hermano Paul Washer está bajo ataque. Se ve que muchos están acusando a Washer de ser un hereje por predicar salvación por obras, por decir, claro, lo que hacen como son astutos y son malvados, sacan extractos de predicaciones sin su contexto, diciendo que Washer predica salvación por obras, porque Paul Washer ha dicho en un sermón que si no tenemos obras, iremos al infierno. Pero claro, lo que dice Washer es así, porque cuando entendemos la declaración de Washer en el contexto de Ezequiel, en el contexto de Juan capítulo 3, una persona nacida de nuevo dará buenos frutos de salvación. Estos frutos no nos salvan, pero son la señal de que hemos sido salvos. Y por cierto, las personas que condenan a Washer como hereje se están metiendo con Jesucristo, porque nuestro Salvador dijo categóricamente, el árbol se conoce por sus frutos. El buen árbol necesariamente dará buenos frutos. Si tú has nacido de nuevo, ten por seguro que en tu vida habrá fruto. No serás perfecto, ni mucho lejos, pero habrá fruto. Habrá temor de Dios. Andarás en los caminos del Señor. Tienes la palabra de Dios escrita en tu corazón. Así que la regeneración produce una vida piadosa. Esta vida piadosa nos salva, pero la regeneración obra, labra, crea en nosotros una vida santificada. Así que el orden, amados, es, en primer lugar, regeneración, en segundo lugar, fe, y con esto acabo con una cita de Martin Lloyd Jones. No existe la fe sin el nuevo nacimiento. En un sentido, no hay nada que parezca más contrario a la enseñanza del Nuevo Testamento de que la sugerencia de que yo como hombre natural creo, y debido a que creo, recibo el nuevo nacimiento. Un hombre muerto no puede creer. El hombre natural no puede, está enemistado con Dios, es incapaz de hacerlo, es un hueso seco y muerto. El mismísimo hecho de que un hombre crea es la prueba de que ha nacido de nuevo. Es el primer fruto que se manifiesta en la vida de aquel que ha sido nacido de Dios. Y repito lo que dije antes, pastor, ¿cómo puedo saber si he nacido de nuevo? ¿Cómo puedo saber si soy miembro de la familia de Dios? Porque tú crees en Jesucristo. Tú confías en Jesucristo. Tú vives para su gloria confiando en Él y estarás en tu lecho de muerte confiando únicamente en sus méritos. El hombre natural no cree en Cristo, cree en sí mismo. Pero tú crees en Cristo porque has nacido de nuevo. Porque eres de arriba. El Espíritu Santo ha obrado poderosamente en ti. Y algo bien lindo, hermanos, es que esta vida eterna, esta vida que Cristo aquí promete, esta entrada en el reino, no es algo 100% futurista. También lo estamos experimentando aquí entre nosotros. Cada vez que nos reunimos como iglesia para cantar, para alabar, para predicar la palabra, están los poderes del siglo venidero obrando entre nosotros. Dios nos está desafiando, edificando, fortaleciendo. Vivimos 6 días a la semana en un mundo anti Dios que se burla del Señor, se mete con nosotros y Dios nos junta, ¿no? Y Dios permite en esta mañana que experimentemos las realidades del siglo venidero. Cuando predico la palabra, ¿no? Las realidades espirituales llegan de forma más poderosa, ¿no? A vuestros corazones. Y Cristo, pues, gracias al Espíritu Santo, ha permitido que esta vida ya comience en nosotros. Así que, ¿cómo sabrás
si eres nacido de nuevo, bueno, tienes fe en Cristo y ahora en el presente estás experimentando el poder del Espíritu Santo. Está la paz del Espíritu en ti, está el amor del Espíritu en ti, está el gozo, están los frutos. Ya hoy, en este siglo presente, estás viviendo en el poder del Espíritu Santo de Dios. Así que, amados, tenemos que nacer de nuevo, nacer de agua, nacer del Espíritu. Estamos hablando de Ezequiel 36, no estamos hablando de bautismo. Y esta referencia es 100% simbólica, figurativa. Nacemos de nuevo por el poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo podemos saber si hemos nacido de nuevo? Porque tenemos fe en Jesucristo. Fe en Jesucristo y ya estamos disfrutando de las glorias del siglo venidero. No de manera perfecta, con muchos dolores de cabeza y luchas perdidas, etc. Pero el Espíritu Santo ya está obrando en nosotros. Gloria al nombre del Señor. Así que, amados, ¿tenéis fe? Fe verdadera en Jesucristo. ¿Estáis confiando únicamente en su mérito, en su sangre para vuestra salvación eterna? Pues habéis nacido de nuevo. Es el Espíritu Santo el que mora en vuestros corazones, llevándolos a la fe en el bendito Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Ha sido soberana gracia. Ok, amados. En primer lugar, hemos hablado del nacimiento de nuevo. En segundo lugar, explicamos la referencia antiguo testamentaria. Y ahora el punto más breve del mensaje, nacer de la carne. Versículos 6 al 7. ¿Okay? Juan 3, 6 al 7. Nicodemo, lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Jesús sabe que Nicodemo no puede interpretar su metáfora correctamente por una razón muy sencilla que nombra aquí en el texto. Jesús le dice a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que yo os predico a vosotros en esta mañana, santos, redimidos, regenerados, os predico sobre el nuevo nacimiento y decís, aleluya, amén, gloria a Dios. Predico lo mismo a personas que no han nacido nuevo y se quedan mirándome como si fuera un dragón, como si tuviera 4 cabezas. O sea, predico el mismo mensaje, mismísimo mensaje, pero el éxito del mensaje en el corazón dependerá de la condición de la persona. Si es una persona espiritual nacida del Espíritu, pues entenderá. Si es una persona carnal, nacida de la carne, no entenderá. Y por eso la gente del mundo se ríe de las cosas de Dios. Tú y yo encontramos gozo en el objeto de burla de los incrédulos, porque hemos nacido del Espíritu. Nuestra mente es espiritual. La gente del mundo anda en la carne y por eso se mete con nosotros. No nos puede entender. Entonces Jesús dice, Nicodemo, lo que es nacido de carne, carne es. No me puedes entender, Nicodemo, porque eres un hombre carnal. No has nacido de nuevo. El Espíritu Santo no mora en ti. Eres un hombre muy bueno, respetuoso, generoso, servicial, adinerado, culto. Pero Nicodemo, eres de la carne. Eres de la carne. No has nacido de nuevo. Y mientras no nazcas de nuevo, es una pérdida de tiempo que intente explicarte las cosas del reino de Dios. Pérdida de tiempo. Tienes que nacer de nuevo. Jesús aquí, pues, reconoce exactamente el problema. Nicodemo es humano, un simple humano, nacido de la carne y no ha experimentado el poder del Espíritu Santo, que sí conoció el apóstol Pedro, cuando dijo, pues, ¿a dónde iré? ¿Dónde iré, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Es el nuevo nacimiento el que nos convierte. Así que para la iglesia, lo sabéis, pero viene bien repetir estas cosas. Si tú tienes un padre creyente, no irás al cielo por tener un padre creyente. No irás al cielo por tener un abuelo creyente. No irás al cielo por tener un hijo creyente. No irás al cielo por tener un cónyuge creyente. Irás al cielo porque estás en el Señor Jesucristo. Porque el Espíritu Santo de Dios mora en ti. Porque tú tienes una relación con el Señor Jesús. Él es tu todo en todo. Si no eres de Cristo, estás bajo la ira de Dios. No importa la cantidad de predicaciones que hayas descargado en YouTube, no importa la cantidad de veces que te hayas sentado aquí en General Luque, Almería, si no has nacido de nuevo, eres un Nicodemo, eres un joven rico, nada más. Hace falta la obra del Espíritu Santo. No nos confundamos.
No creamos que por ser miembros de una iglesia visible, que seremos herederos del siglo venidero. Bien sabéis, Pablo escribe, ¿no? Romanos 9, versículo 6, no todo Israel es Israel. Y luego también pensando en esto, hay que corregir un error también en la iglesia evangélica, en algunos sectores. Algunos también están enseñando hoy que los judíos no tienen por qué recibir el evangelio. Los gentiles, sí, tenemos que recibir el evangelio, convertirnos a Cristo, pero los judíos, en virtud de ser hijos de Abraham, según la carne, irán directamente al cielo. Pablo explica en Romanos 9 que Ismael era un réprobo. Esaú era un réprobo. Ismael y Esaú eran judíos. Y la prueba indubitable de que esta idea contemporánea es una mentira es nuestro pasaje. Porque cuando Jesús dice, os es necesario nacer de nuevo, ¿estaba hablando con un gentil? ¿Con quién estaba hablando? ¿Y Nicodemo de qué nacionalidad era? Exactamente. Por lo tanto, si los judíos van al cielo en virtud de ser hijos biológicos de Abraham, Jesús se equivocó. No tendría que haber llamado a Nicodemo al nuevo nacimiento. Pero este texto nos enseña de forma clara que el evangelio ha de ser recibido por gentiles y por judíos para que entren en el reino de Dios. Nadie entrará en el reino de Dios por cuestiones étnicas. Por cierto, aprovecho para deciros, David está en el cielo, Abraham está en el cielo, Isaac, Jacob, José, Moisés están en el cielo. Todos son judíos según la carne, pero porque están en el cielo. Exactamente. Son hijos de la fe en Jesucristo. Nacieron de nuevo. La fe es producto del nuevo nacimiento. Y ya que nacieron de nuevo, están en el cielo. No están en el cielo en virtud de su etnicidad. Así que en esta mañana, todos tenéis que nacer de nuevo. Yo sé que no hay ningún judío aquí entre nosotros, pero todos, todas las naciones, todo el hombre, todas las mujeres, todos los jóvenes, tenéis que nacer de nuevo. Y pues, gracias al Señor, el Espíritu Santo está soplando. Y como iglesia, nuestra oración constante a Dios tiene que ser, Señor, envía tu viento. Como oró Carolina, ¿no? El jueves por la noche. Señor, sopla. Sopla, Señor, sobre los huesos secos y muertos. Y cuando hay incrédulos congregándose con nosotros por la mañana, por la tarde, que estemos clamando a Dios, Señor, hazlo tú. Abre tú el corazón. Salva tú, Señor. Porque lo que es nacido de carne, carne es. Yo puedo predicar, puedo levantar mi voz, puedo testificar, pero si no sopla el Espíritu Santo, si Él no quita las escamas de los ojos, en vano ministramos, en vano predicamos. Oh, hermanos, tengamos fe en Dios, tengamos confianza en su poder, digamos, oh Señor, aviva tu obra, que sea tu Espíritu, Dios, respaldando cada predicación, cada oración, amado Señor. Oremos al Señor, confiando que el Espíritu Santo en esta mañana puede soplar y puede en este mismo lugar no solamente santificar a la iglesia, sino convertir a los Nicodemos entre nosotros. Que Dios salve para su gloria, que obre con poder y que su nombre sea famoso aquí en esta iglesia a través de sus proezas de salvación. Amén, aleluya. Amén, amados. Pues sé que, como dije en la introducción, que mucho de lo que he predicado no será nuevo para vosotros, pero viene bien repetir estas verdades. Acabo con la conclusión, la recapitulación. Hemos hablado de tres verdades: nacer de nuevo, nacer de agua y del espíritu, y nacer de la carne. En primer lugar, nacer de nuevo. Nicodemo, como hombre natural, es el juez de Cristo. Él entiende a Jesús según sus términos humanos, pero Jesús le está diciendo, no, Nicodemo, la perspectiva correcta de mi persona no es tú mirándome desde arriba, sino tú en el suelo, mirándome desde abajo, viéndome como Señor Salvador. Así que el nuevo nacimiento convierte al hombre juez en hombre adorador. Tú y yo ya no juzgamos a Cristo. No nos acercamos a Cristo con chulería académica. No, nos acercamos a Cristo como adoradores, dándole gracias porque hemos nacido de nuevo. En segundo lugar, la parte más importante del mensaje, y en esta sección de Juan 2, 3, 4, cómo Cristo cumple el Antiguo Testamento, hemos visto que cuando Jesús dice agua
espíritu, nacimiento y viento soplando libremente, está pensando no en el agua del bautismo, está pensando en un texto del Antiguo Testamento. Amada Doris, ¿cuál fue el capítulo? Ezequiel 36. Y por esta razón, Cristo recrimina a Nicodemo. Tú siendo maestro de Israel, ¿no entiendes estas cosas? Cristo recrimina a Nicodemo porque él tenía el libro de Ezequiel en su canon. No podía haber recriminado a Nicodemo si está hablando del bautismo en agua. El bautismo trinitario que fue instituido a partir de la ascensión en adelante, ¿verdad? Así que nosotros interpretamos esta metáfora pensando en Ezequiel 36 y no de la manera romana. Y por supuesto el agua no salva a nadie, el que salva es el Espíritu Santo. Y finalmente número 3, nacer de la carne. Jesús acaba diciendo que, mira Nicodemo, pérdida de tiempo. Aquí estoy diciéndote una sola metáfora. Te he saltado una frase y no me has entendido. Te estoy hablando en chino, te estoy hablando en japonés, te estoy hablando en coreano. Es que no puedes entenderme porque eres de la carne. Sí, majo, generoso, pero no me puedes entender. Los santos, los que habéis nacido de nuevo, habéis entendido perfectamente esta predicación esta mañana. Habéis incluso a lo mejor algunos aprendido algo nuevo en esta mañana por la gracia de Dios. No, habéis quedado con la enseñanza, pero Nicodemo no puede porque no ha nacido de nuevo. Así que, amados, demos gracias a Dios si hemos nacido de nuevo, si tenemos un corazón para entender, porque si tú has entendido lo que he predicado en esta mañana, es una muestra de la gracia del Espíritu Santo en vuestras vidas. Dios os ha abierto el corazón, os ha dado entendimiento y por eso podéis seguir este mensaje entendiéndolo. Pero los Nicodemos entre nosotros están perdidos porque son de la carne y tienen que nacer de nuevo. Oremos al Señor pidiéndole que nos bendiga con nuevos nacimientos en nuestra iglesia local. Oremos al Señor. Amén. Aleluya, Señor.